Hay episodios de Hey Arnold que parecen hablar de una anécdota escolar, pero en realidad terminan explicando un problema que hoy es más actual que nunca. ¿Qué vale más? ¿Una noticia entretenida o una noticia verdadera? ¿Qué pasa cuando la gente empieza a creer cualquier cosa solo porque suena interesante? Y sobre todo, ¿por qué alguien preferiría una mentira emocionante antes que una verdad aburrida? Eso es exactamente lo que explora Helga la periodista, un episodio que aunque fue estrenado hace décadas, parece hablar del mundo actual, donde los rumores, el sensacionalismo y los titulares exagerados se difunden más rápido que los hechos. Lo interesante es que el capítulo no convierte a Helga en una simple villana. Al contrario, nos muestra cómo una persona inteligente puede terminar destruyendo su propia credibilidad por querer llamar la atención. Todo comienza con Arnold trabajando como editor del periódico escolar en la PC 118, The Weekly World, cuyo lema resume perfectamente la filosofía del periódico: todos los hechos siempre. Desde el inicio, queda claro que Arnold entiende el periodismo como una responsabilidad. No se trata solamente de escribir algo interesante, sino de asegurarse de que sea cierto. Mientras todos trabajan en la nueva edición, Gerald prepara un artículo sobre las fuentes de agua defectuosas y los demás terminan sus notas. Entonces aparece Helga, convencida de que trae la mejor historia de todas. Arnold, antes de aceptarla, le hace una pregunta muy sencilla: si ya verificó sus fuentes. Es una pregunta pequeña, pero representa todo el conflicto del episodio. Helga responde prácticamente con la filosofía opuesta. Para ella, las historias necesitan ser emocionantes, impactantes y entretenidas, incluso si eso significa exagerar un poco la realidad. En ese momento, parece una diferencia de opiniones, pero el episodio poco a poco demuestra que esa diferencia cambia por completo la confianza que las personas depositan en un medio. Gerald recuerda que el director Wards ya se había molestado anteriormente con una historia escrita por Helga sobre que su mejor amigo era una ardilla. Helga incluso presume que tenía fotografías para demostrarlo. Es una pista importante sobre su personalidad. Helga siempre busca la manera más extravagante de presentar una historia porque entiende perfectamente cómo captar la atención. Y hay que admitirlo, sabe hacerlo. Cuando finalmente se publica su reportaje sobre la cafetería, el titular es enorme y escandaloso: sobras de comida reutilizadas una y otra vez. Es el tipo de encabezado que cualquiera leería inmediatamente. El problema aparece cuando descubrimos cuál era su evidencia. Durante 4 días consecutivos, le preguntó a la cocinera qué habría de comer y ella simplemente respondió lo de siempre. Con esa única frase, Helga construyó toda una historia insinuando que servían la misma comida reciclada todos los días. Aquí aparece uno de los conceptos más interesantes del episodio. Helga nunca dice exactamente una mentira comprobable. Lo que hace es tomar un hecho completamente real y manipular el contexto hasta que parece significar otra cosa. Es una diferencia enorme, porque muchas veces las noticias falsas funcionan precisamente así. No inventan todo desde cero. Toman una parte verdadera y la presentan de forma tan sesgada que el público llega por sí solo a una conclusión equivocada. Cuando el director Wards lee el artículo, la cocinera termina indignada. Wards entonces le pregunta a Arnold qué clase de periódico quiere dirigir: ¿uno basado en la verdad o uno basado en la ficción? Es una pregunta dirigida a Arnold, pero realmente también es para el espectador. Arnold comprende inmediatamente el problema. Habla con Helga y le explica que esas historias ya no cumplen con los estándares del periódico.
pero Helga está convencida de que el público no quiere leer hechos aburridos. Según ella, los niños prefieren historias sorprendentes aunque sean exageradas. Y aquí, el episodio hace algo muy inteligente, porque siendo honestos, Helga no está completamente equivocada. Las personas solemos sentir curiosidad por el escándalo, el chisme y los titulares impactantes. Nuestro cerebro presta más atención a aquello que provoca sorpresa o emociones fuertes. El problema no es querer hacer una historia interesante. El problema es sacrificar la verdad para conseguirlo. Como Arnold no acepta su manera de trabajar, Helga decide crear su propio periódico, The Pataki Press. Phoebe la acompaña como reportera, aunque desde el principio deja claro que muchas de las ideas de Helga no le parecen éticas, y entonces empieza la verdadera guerra entre ambos periódicos. Helga lanza su primera edición con una fotografía falsificada de Arnold besando un árbol bajo el enorme titular Arnold enamorado de un árbol. Arnold intenta defenderse inmediatamente, pero Gerald le recomienda no darle importancia porque cualquiera sabe que esa historia es absurda. Sin embargo, el consejo cambia por completo cuando Gerald descubre que Helga también publicó una fotografía humillante de él jugando con las muñecas de su hermana. Ahora el afectado es él, y ocurre algo muy humano. Cuando el ataque iba dirigido a Arnold, parecía fácil decir ignóralo. Cuando el ataque lo recibe uno mismo, la situación cambia por completo. Eso demuestra lo dañinas que pueden ser las mentiras, incluso cuando parecen inofensivas o absurdas. Arnold, aún así, mantiene la calma. Él sigue creyendo que la única manera de vencer una mentira es publicando información verdadera. Mientras tanto, Helga lleva su competencia todavía más lejos. Esa misma noche, se adentra junto con Phoebe en la redacción del Weekly World para espiar el trabajo de Arnold. Phoebe vuelve a señalar que aquello no está bien, pero Helga está tan obsesionada con ganar que ya no distingue los límites. Descubre que Arnold piensa publicar una nota positiva sobre los nuevos juegos infantiles de la escuela. Entonces decide adelantarse. Al día siguiente, aparece vendiendo una nueva edición con un enorme titular asegurando que el nuevo centro de juegos es inseguro y está oxidado. Ni siquiera espera a comprobarlo, simplemente publica la historia porque suena mejor. Y antes de que Arnold pueda responder, Helga lanza otro titular todavía más personal. Arnold no se baña. Lo interesante aquí es observar cómo reaccionan los demás estudiantes. Al principio, muchos saben que Helga exagera, pero como pagaron dinero por el periódico, algunos empiezan a pensar que quizá algo de verdad debe haber. Eso refleja perfectamente un fenómeno muy común. Cuando una información aparece impresa o publicada con apariencia profesional, muchas personas le conceden credibilidad automática aunque nunca revisen las pruebas. Gerald, harto de la situación, propone vengarse. Sid consigue unas fotografías bastante vergonzosas de Helga. Aparece chupándose el dedo, jugando con un oso de peluche y practicando ballet. La idea es sencilla, usar exactamente las mismas armas que Helga, pero Arnold vuelve a demostrar por qué es diferente. Se niega. Dice que no piensa rebajarse al mismo nivel, y probablemente este sea uno de los momentos más importantes de todo el episodio, porque responder a una mentira con otra mentira solo convierte a ambos lados en el mismo problema. Arnold entiende que la credibilidad tarda muchísimo en construirse y puede perderse en un instante. Después ocurre otro momento decisivo. Helga escucha una conversación entre Ernie y el director Wards acerca de demoler algunas partes de la escuela para construir nuevas aulas. Con esa pequeña información, crea su historia más escandalosa hasta ese momento.
publica que toda la escuela será demolida y sustituida por un parque de atracciones. Mientras Helga prepara esa portada sensacionalista, Arnold y Gerald hacen exactamente lo contrario. Van directamente a preguntarle a Warts, verifican la información y descubren la realidad. Solo se remodelarán algunas zonas para ampliar la escuela. Con esa confirmación, publican una edición cuyo gran titular dice que la escuela seguirá en pie y que Helga está equivocada. Aquí ocurre el desenlace que el episodio fue construyendo desde el principio. Cuando Helga intenta vender nuevamente su periódico, nadie le cree. No importa que ahora grite más fuerte, no importa que baje el precio, no importa que ofrezca fotografías exclusivas, los estudiantes ya perdieron la confianza. Harold incluso le dice que se lleve sus mentiras y poco a poco toda la escuela comienza a corear no más mentiras. Y eso es mucho más grave que perder lectores. Helga perdió credibilidad y una vez que la confianza desaparece, recuperarla es muchísimo más difícil que conseguirla por primera vez. Al final, Helga pregunta confundida por qué todos están tan molestos si únicamente quería hacer historias más emocionantes. Arnold le responde con una frase que resume todo el episodio. Ella llevó demasiado lejos la verdad. No fue la creatividad lo que destruyó su periódico. Fue haber utilizado esa creatividad para deformar los hechos. Finalmente, Helga y Phoebe regresan a la Weekly World y todo parece volver a la normalidad, aunque el capítulo deja un último chiste muy acorde con su personalidad. Helga intenta exagerar hasta el reporte del clima y Arnold vuelve a corregirla recordándole el lema del periódico. Y creo que ahí está el verdadero mensaje de este episodio. No critica el periodismo llamativo, tampoco critica escribir de forma entretenida. Lo que critica es la tentación de cambiar la realidad para conseguir atención, porque una mentira puede vender más ejemplares hoy, pero la verdad es la única que hace que la gente siga confiando en ti mañana. Y quizá por eso, Helga la periodista sigue siendo uno de los episodios más vigentes de Hey Arnold. Sin hablar de internet ni de redes sociales, ya entendía un problema que hoy vemos todos los días. Cuando el espectáculo vale más que los hechos, tarde o temprano, nadie termina creyendo en nada. Y justamente por eso, Arnold nunca abandona el lema del periódico, porque para él, y probablemente para los creadores del episodio también, una buena historia puede ser entretenida, pero antes que cualquier cosa, debe ser verdadera. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Una verdad aburrida o una mentira emocionante? Déjenlo en los comentarios y no olviden recomendarme más episodios de Hey Arnold para analizar. Hasta luego.